Buenas noches, ¿cómo andan? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad MBD Noticias, edición central en este momento de la semana, ya en la bajadita, día jueves. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú? Todo bien, por suerte. Recordamos tu bajadita la semana pasada con Mariana. Mirá, ¿y qué pasa? Que el jueves es siempre un momento que, por lo menos a quienes descansamos los fines de semana, nos genera buenas sensaciones, es ¿no? un día lindo. Es un día lindo, sí. Sí, bueno, y hay noticias de todo tipo. Hay noticias de todo tipo. Vamos a empezar hablando del agua, a partir de lo que un grupo de personas expertas en las últimas horas manifestó, porque especialistas de ONU advirtieron que la continua disminución de la calidad de agua en Uruguay es alarmante y afecta a 60% de la población. En un comunicado que emitieron es que dijeron que las recomendaciones que han hecho justamente las autoridades nacionales, gubernamentales, de comprar agua embotellada para beber, crean un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano. También instaron a las autoridades uruguayas a priorizar el uso de agua dulce para el consumo humano. Los expertos pusieron además sobre la mesa algunos problemas de fondo. Señalaron un tema subyacente de la actual crisis hídrica, que es la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias del país. Este es el punto de partida, como siempre hay más. Sí, repasamos los titulares. Temporal de la noche del miércoles generó importantes destrozos en el norte del país y desde Inumet informaron que el acumulado de Paso Severino mejoró. Informe de ONU revela que en Uruguay 44% de la población pobre está compuesta de niños, niñas y mujeres. Además, alerta que la pobreza infantil se ubica en 17%. El PIT-CNT advierte que las y los trabajadores despedidos en Acodique sufren una clara persecución sindical. En caso de no ser retomados y retomadas, se generalizará el conflicto. Complicaciones en la interna nacionalista de Florida. Una parte de la bancada en la Junta Departamental votó con el Frente Amplio contra la rendición de cuentas y no se descarta el llamado a sala del intendente Guillermo López. Hay críticas desde el Partido de la Gente a la gestión de seguridad y se analiza no votar el documento de estrategia que presentó el Ministerio del Interior. Otro joven fue asesinado en el barrio Marconi. 2 camionetas llegaron hasta su domicilio y fue asesinado a través de 22 impactos de bala. Hay preocupación de vecinos y vecinas y de organizaciones barriales. Preocupan los bajos niveles de lengua y escritura de quienes este año ingresaron a cursar carreras de formación en educación. Desde el sindicato responsabilizan a la gestión de Robert Silva por la situación. El presidente brasileño Jair Bolsonaro volvió a declarar ante la justicia por su supuesta participación en una trama golpista para impedir la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva. El candidato presidencial guatemalteco Bernardo Arévalo dijo que se prepara para participar en la segunda vuelta electoral del 20 de agosto, pese a que la justicia suspendió a su partido por un supuesto caso de corrupción. A quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad o a través de tvciudad.uy y también a quienes nos escuchan a través de Uniradio 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Salimos del estudio, Martín. Empezamos a repasar los móviles de arranque. Llama el Parlamento, ingresa el proyecto de ley de rendición de cuentas. Está allí Mariana Abreu, que nos brindará un adelanto de los temas a desarrollar en ese marco. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Cómo andás, Martín? El saludo para todos. Así es, estamos en el Parlamento porque el Poder Ejecutivo, y en este marco que decías, la rendición de cuentas, activó aumentar el tope de deudas, un procedimiento que está establecido en la normativa y que tiene que ver con la crisis hídrica. Es para situaciones especiales. Una delegación del Ministerio de Economía vino aquí al Parlamento a explicar esta cuestión que podemos decir que tiene el apoyo de todo el sistema político. En un ratito vamos a compartir las diferentes visiones. Y de la Guada a Pocitos para hablar del agua. Y justamente está pronto Martín Duarte para eso. ¿Cómo te va, Martín? Compañeros, ¿cómo andan? Buenas noches para ustedes. En esta fría jornada aquí en la Rambla damos fe de ello. Para hablar del agua, como bien decían, porque se han dado algunas particularidades en estos últimos días. Primero, el Hospital de Clínica informando que se está abasteciendo 100% con un pozo que fue construido hace 70 años, justamente cuando se levantó toda la estructura. Y hoy vamos a estar hablando en un ratito de un informe que preparamos visitando al ex Rambla Hotel.
un edificio que está situado aquí sobre la Rambla de Montevideo, frente a la playa Pocitos, haciendo esquina con la Plaza Gomenzoro, donde, bueno, los vecinos hace alrededor de 5 años estudiaron la calidad de un agua que pasa por debajo de los cimientos de la estructura y pusieron en funcionamiento una bomba hidráulica. Hoy por hoy es de los pocos edificios que tiene agua potable en sus canillas aquí en Montevideo, y les vamos a contar un poquito de la historia en un rato. Bueno, proyecto de rendición de cuentas en el Parlamento, dos miradas, el del diputado cabildante Álvaro Perrone y la diputada Frente Amplista Betiana Díaz. El gobierno ha venido acomodando los números de forma permanente. No solo acomodando los números, sino que además tomando algunos instrumentos a través de los cuales terminó financiando parte de las políticas públicas que no cuentan en el déficit fiscal. Yo creo que hay una preocupación excesiva del equipo de economía por el déficit fiscal y las calificadoras de riesgo, que están siempre mirando todos esos números, y nosotros entendemos que eso debería dejar de ser tan preocupante y sí apostar más a la reactivación económica del Uruguay. Ahora vamos al tema de arranque, porque especialistas de las Naciones Unidas dijeron que la situación del deterioro de la calidad del agua en Uruguay es continua y alarmante, afectando a 60% de la población. En un comunicado señalaron que la recomendación de comprar agua embotellada genera el riesgo de una privatización de facto del agua para el consumo humano. La Organización de Naciones Unidas difundió un comunicado advirtiendo que un considerable aumento de los niveles de salinidad está afectando la calidad del agua potable en Uruguay, y esto alcanza al 60% de su población. La continua disminución de la calidad del agua debido al aumento de los niveles de salinidad en su composición es alarmante, establece el comunicado elaborado por expertos de la ONU, y señala que esta situación afecta significativamente a grupos vulnerables, como niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas. El grupo de expertos entiende que las autoridades de la salud reconocen el riesgo y han instado a grupos vulnerables a comprar agua embotellada para beber. Sin embargo, señalan que esto genera un riesgo de privatización de facto del agua para consumo humano, obligando a la población a comprarla. En el comunicado, subrayan la preocupación por la situación de las personas que no pueden comprar agua y aquellas con discapacidades o movilidad reducida que no pueden transportar el agua embotellada. Además, sostienen que si bien se reconocen los esfuerzos del gobierno para reducir los impuestos del agua, es necesario profundizar las medidas para garantizar que todas las personas puedan acceder al agua necesaria para la vida. Hacen hincapié en que las restricciones de consumo no se aplican a los consumidores a gran escala, incluidas las industrias que utilizan agua para la producción. Los expertos advirtieron que aunque los altos índices de sal se atribuyen al fallo de infraestructura hídrica agravada por la extrema sequía, el problema subyacente es la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias del país. Hacen hincapié en que el agua para el consumo humano representa apenas el 5% del suministro total de agua potable y señalan, Uruguay debe priorizar el consumo humano, tal como lo indican las normas internacionales de derechos humanos. Un fuerte temporal afectó hoy el departamento de Cerro Largo y provocó accidentes de tránsito, árboles caídos y casas dañadas. Y desde el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, CECOED de Cerro Largo, en este caso se informó que a esta hora debería estar normalizándose el suministro de agua potable. Los fuertes vientos que estaban pronosticados para la región litoral este golpearon el departamento de Cerro Largo, causando voladuras de techos, caídas de árboles y cortes en el suministro de agua y electricidad por fallas en la planta de UTE que afectaron a su vez a la planta de OCE. A esta hora en la capital, Melo, se está restableciendo el suministro de agua y el servicio eléctrico está funcionando con normalidad, según informó a MBD Noticias Alejandra Rivero, coordinadora del Comité Central de Emergencias de Cerro Largo. También se notificó de una persona que resultó lesionada en un accidente de ruta y se registraron además 2 siniestros de tránsito. El CECOED, que estuvo trabajando durante la noche en el reparto de colchones y frazadas, informó hasta el momento que unas 50 casas resultaron afectadas y continúa el relevamiento de daños en el departamento.
Y justamente a propósito de las lluvias de las últimas horas, cambiando de región en el país y pasando por el lugar en el que hay dificultades con respecto al abastecimiento de agua, OCE decidió cerrar las compuertas de la represa de Paso Severino y pasó a abastecer a Montevideo y el área metropolitana con agua del río Santa Lucía Grande. La decisión responde a que aumentó el caudal de dicho curso de agua justamente por las lluvias. Según informó Inumet, en las últimas 48 horas, el acumulado promedio de lluvias en la cuenca del Santa Lucía fue de 33,6 milímetros, en Paso Severino fue de 31,5 milímetros y en Santa Lucía, esto es cerca de la represa de Aguas Corrientes, de 28,5 milímetros. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Bien, seguimos en tema y vamos ahora al contacto con nuestro compañero Martín Duarte, que está allí en la Rambla de Pocitos. Martín, contanos algo más de este edificio. Bueno, vamos a contar un poco, Natalia, Martín, compañeros, la historia de este edificio que fue proyectado allá por el año 1931, que tiene la particularidad, como decíamos, que se inaugura como un hotel y que funcionó durante muchos años con esta característica, ¿no? Con hotel, con un casino instalado en su interior, y que se volvió noticia porque desde hace algunos años es de los edificios en nuestro país que cuenta con un abastecimiento propio de agua. Hace alrededor de 5 años los vecinos se juntaron, es un edificio que tiene alrededor de 198 apartamentos, porque hay ciertos pisos que no están utilizados para alquiler, ¿no? Dentro de la estructura, pero decidieron justamente, estamos viendo las imágenes, está bien pegado a lo que es la Plaza Comensoro sobre la Rambla de Montevideo, decidieron adquirir y hacer los estudios de un agua subterránea que pasaba por debajo de los cimientos del edificio para bombear esa agua y abastecerse justamente. El agua de las canillas que hoy está saliendo es potable y abastecerse justamente a través de esta bomba. Si les parece, en el primer tramo del informe vamos a conocer un poquito de las características y de la historia de este edificio que lleva como nombre, bueno, el ex Rambla Hotel. Inaugurado en 1935 como hotel de lujo y con un casino en sus instalaciones, el edificio denominado como ex Rambla Hotel desde 1986 es una propiedad horizontal de apartamentos y es de los pocos en Montevideo que cuenta con agua potable en sus canillas. Ubicado en la Rambla de Pocitos, haciendo esquina con Plaza Comensoro, cuenta con 13 pisos y 198 apartamentos. La Compañía Nacional de Hoteles encargó la obra en 1931 al arquitecto Mauricio Craboto, quien diseñara también los planos en 1941 para la obra del Palacio Municipal. El hotel contaba originalmente con 250 habitaciones, terrazas, solarium, piscina y casino, y un gran salón bailable, con mucha actividad en la década de los 60. El espacio que antes ocupaba el casino hoy está separado del resto del edificio, al igual que el salón bailable y el espacio del restaurante. Hoy se encuentran vacíos y por eso desde afuera la estructura parece con poco mantenimiento. La particularidad de este histórico edificio es que cuenta con una bomba hidráulica y sus filtros correspondientes que toman el agua de un manantial que corre por debajo de sus cimientos. Hace más de 3 años que los vecinos realizaron el trámite para dejar de usar agua de OCE y abastecerse con el agua del pozo. Hoy ya tienen saldada esa infraestructura, no pagan tarifa de OCE y pueden consumir el agua de sus canillas con normalidad. Con los compañeros, con la cámara de Joaquín Ciudadane, justamente estas instalaciones que están en el subsuelo, hay que bajar 2 pisos de lo que es la planta central, uno ingresa y aún se mantiene aquella vieja estructura del hotel para conocer justamente dónde es que se bombea esta agua. Nos comunicamos también con autoridades del directorio de OCE para conocer, bueno, si estaban enterados de esta situación, que hoy también se hizo conocida a través de algunas redes sociales y nos manifestaban que no tenían conocimiento de que Y yo me mudé hace 15 años y bueno, y empezamos a ver que sí, que estaba un pozo ahí, una veta de agua que nunca se había utilizado. Los edificios más viejos tenían esa modalidad. Ahora, acá nunca se había usado, pero estaba. Entonces, bueno, pensamos que si
se podía ahorrar el agua de OCE, sí pagamos saneamiento, pero bueno, sacar el agua, y se mandó a analizar, el agua es impecable, dulce, perfecta, fue aceptado totalmente y bueno, abastece 180 apartamentos sin ningún problema y con una presión estupenda. El agua no tiene sal, no es agua salada, porque el pozo tiene casi 100 metros, se calcula, y en realidad no es un pozo, es agua de manantial, es agua dulce, es agua clara. Cada 4 meses se hace el mantenimiento de todos los filtros y de la mecánica y todo, y bueno, y hasta ahora, ya hace 5 años, no hemos tenido ningún problema. Consultada si hubo alguna comunicación de OCE para interiorizarse de la situación, la vecina señaló lo siguiente. Para nada, de OCE nada. Es que no sé si se podría tampoco, porque si se cortara el abastecimiento del edificio, los filtros y todo no da para, pienso yo, no. En estos momentos no hubo ninguna comunicación ni nada, es el agua del edificio. No convidas con un vaso de agua ahora. Totalmente, y vas a ver qué rica que es. Nada que ver, es un agua totalmente pura. Bueno, por allí Verónica, la vecina, hacía referencia a dos cosas. Por un lado, que incluso muchos de los vecinos o personas que trabajan el edificio se van con los bidones de agua por un lado, ¿no? Teniendo en cuenta la pureza del agua, como manifestaba la vecina, y por otro lado que no hubo comunicación por parte de OCE. Yo les contaba anteriormente que hicimos algunos contactos con la dirección, parte de los directores de OCE, que no habían tomado contacto con esta noticia, así que bueno, será un tema a seguir. Hoy manifestamos al inicio también del programa que el hospital de clínica es otro de los edificios, en este caso obviamente a nivel de lo que es el servicio sanitario que brinda el hospital, que hoy por hoy está 100% abastecido con agua de pozo. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Bueno, seguimos de alguna forma en tema, porque un estudio interdisciplinario de la Universidad de la República, elaborado hace más de 10 años, detectó una asociación significativa entre el consumo de agua con alta concentración de cloroformo, que es un trialometano, y el nacimiento de bebés con bajo peso. También se señala que los trialometanos en general son los compuestos o de los compuestos que aparecen en mayores niveles de concentración a raíz del previo proceso de desinfección del agua. Fue muy difícil lograr ver cómo se distribuía el principal trialometano, que es cloroformo, en la ciudad de Montevideo. Fue difícil porque es un contaminante orgánico y tiene una gran variabilidad. Finalmente se logra un modelo que es también, al ser publicado, ya está revisado por pares, donde logramos ver en la ciudad de Montevideo prever, porque son modelajes, su distribución. Eso lo combinamos con la ingesta que estas señoras tenían de agua de red, considerando si tomaban el volumen diario de ingesta de agua de red y la forma de ingesta de esa agua de red, si era con agua fría o agua caliente, y cuando hicimos un modelaje preliminar, es preliminar, nosotros todavía este trabajo no ha sido revisado por pares, lo que encontramos fue una asociación cuando consideramos el consumo del agua de red más la zona donde nosotros preveíamos una mayor concentración de cloroformo, que eso sí tendría una asociación significativa con pequeño para la edad gestacional. Eso es lo que nosotros pudimos ver en este análisis preliminar de la investigación que realizamos. Tengo que insistir acá en una cosa. También en las dos publicaciones nosotros decimos hay 600 o 700 subproductos que se han identificado de los procesos de desinfección del agua. Ahora cambiamos de tema definitivamente, porque el sindicato de Acodique se declaró en huelga por tiempo indeterminado
debido al conflicto que se inició en marzo cuando la empresa despidió una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras. El colectivo entiende que hubo persecución sindical y mañana participará de una instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Creemos que es posible el reintegro de los trabajadores porque desde el momento que se dieron los despidos han ingresado la misma cantidad o más personal a trabajar en la planta. Era algo que nosotros veníamos mencionando en cada una de las negociaciones, que había trabajo para los compañeros. No es una cuestión de que no haya trabajo, más ahora que hay mayor demanda, hay vacantes. Entonces, bueno, entendemos que es posible el reintegro, es una cuestión de voluntades. Lo que pasa que estas reestructuras lo que intentan es un poco terminar de destruir la organización sindical, que ya venía un poco debilitada por los despidos que se habían dado en Granel también, donde perdimos todos los trabajadores sindicalizados, y esto es lo mismo. Perdemos prácticamente 40 trabajadores sindicalizados e ingresan más de 40 trabajadores, pero obviamente que no sindicalizados. La empresa Codique emitió un comunicado en el que sostiene que, luego de más de 100 días de conflicto, reafirman que los trabajadores permanentes desvinculados no van a reingresar a trabajar bajo ninguna circunstancia. De la empresa no nos sorprende nada, sabemos cuál es la posición, el tema es una cuestión de encontrar la voluntad política, justamente sea del Ministerio de Trabajo o de alguna de las autoridades, donde puedan llevar a la empresa a que tenga una salida negociada del conflicto y no de imposiciones. Nosotros entendemos de que acá no hay ningún mérito para que estos trabajadores se queden sin trabajo, se está vulnerando su derecho al trabajo porque son trabajadores que tienen excelentes evaluaciones, hay trabajo para ellos, entonces lo que entendemos es que se les saca por su condición de sindicalizado. Y Gabriel Molina, dirigente del PIT-CNT, dijo que la Central Obrera le pedirá al Ministerio de Trabajo que se restablezcan los puestos laborales en Acodique. Y coincidió con Guichón en el sentido de que dijo que para él también hay persecución sindical. En ese sentido, el movimiento sindical es claro. Mañana se va a plantear a la empresa que tiene que tomar los trabajadores, porque si no los toma, esto se va a agudizar. Y ya no es un problema solamente de los trabajadores de Acodique, es un problema de todo el movimiento sindical. Y como tal, vamos a actuar en consecuencia. A los que están despidiendo es a la organización sindical, a los compañeros que tienen responsabilidades en el sindicato. El secretario general es uno de los despedidos. Y cada vez que saca una declaración a empresa es contra los trabajadores. Es clarísimo eso. Por tanto, nosotros no es que seamos el todo o nada, pero la última propuesta que hizo el Ministerio, que los compañeros la llevaron, que era en el entendido de bueno que algunos compañeros fueran al seguro de paro y otros se tomaran, la respuesta de la empresa fue no. Entonces, estamos en una situación realmente de un claro ataque a los trabajadores, a la organización sindical y que quede claro, a todo el movimiento sindical del país. Por lo tanto, el movimiento sindical mañana lo va a plantear en la reunión que tenemos con Mieres y en el futuro tomaremos las medidas en consecuencia que tengamos que tomar en conjunto en un tema de solidaridad y respaldo a quienes hoy están luchando y poniendo por encima de las cosas la dignidad de los trabajadores para organizarse en un sindicato. Y eso es lo que estamos defendiendo hoy en general. Otra vez cambiamos de agenda y ahora miramos a Florida, porque en la Junta Departamental de Florida justamente se generó una circunstancial mayoría compuesta de una parte de la bancada oficialista, o sea, del Partido Nacional, y la totalidad de la bancada del Frente Amplio, que llevó a que fuera rechazado el proyecto de rendición de cuentas enviado por la Intendencia que encabeza el nacionalista Guillermo López. El edil blanco Jesús Bentancur dijo que hubo una rebelión democrática y aseguró que no descarta que el jefe comunal sea llamado a sala. 5 ediles blancos sumados a los 11 del Frente Amplio rechazaron el 7 de julio por mayoría la rendición de cuentas 2022 de la Intendencia de Florida por irregularidades vinculadas al manejo de fondos públicos de acuerdo con los informes del Tribunal de Cuentas. Nuestra actitud no es para destruir al Partido Nacional ni para destruir al gobierno actual en el departamento de Florida. Es para que las cosas se hagan bien. Es para cumplir con lo que más elemental tiene el país, que son las leyes, la defensa de la democracia. Bentancur explicó que desde el inicio de la gestión se reunieron 2 veces con el intendente para reclamar transparencia en las licitaciones y compras directas y le advirtieron que si no había cambios buscarían otros caminos. El edil nacionalista dijo que las observaciones del tribunal ameritan por sí solas un llamado a sala, como así también el intento por minimizar los hechos por parte del intendente, a cuya gestión en las últimas horas se le sumaron denuncias de nuevas irregularidades. Él dice, este es un tema menor, no hay que sacarle trascendencia.
es una situación política que se genera porque vienen las elecciones próximas. Y yo creo que esa respuesta es no entender el mensaje que pretendemos dar. Deseamos de que esto no siga adelante, pero tenemos las armas para continuar. Otro asunto, el diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, criticó la gestión de seguridad y adelantó que su colectividad seguramente no apoyará el documento de estrategia presentado por el Ministerio del Interior. Y también dijo que debería haber una estrategia que aborde con mayor profundidad el problema de los homicidios. El diputado Daniel Peña dijo que desde el Partido de la Gente ven con ojos críticos la gestión de seguridad. Opinó sobre el documento preliminar de Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva que presentó el Ministerio del Interior con la intención de generar un acuerdo interpartidario. Vemos mucho sentido de expresión pública de intenciones a largo plazo, pero muy poca efectividad de reacción y sobre todo de efectividad en el corto plazo. Entonces, un poco la discusión dentro del grupo, que bueno, lo vamos a terminar de definir esta noche, sobre todo quien ha participado de todas estas reuniones nos ha pedido intervenir a última hora. Bueno, básicamente no vemos que con este documento vaya a cambiar absolutamente nada el tema de seguridad en este año y medio que queda de gobierno. Es un documento de expresiones generales interesantes que, bueno, lo podremos discutir para la próxima campaña electoral. Peña señaló que las cuestiones de seguridad siguen siendo urgentes y dijo que con los números de homicidios que se vieron en los últimos días esperaban una acción mucho más profunda y concreta. Bueno, y en el Parlamento se analiza el proyecto de rendición de cuentas y otros proyectos que surgen novedades. Desde allí, por eso, tenemos a Mariana Abreu, que ya nos trae los detalles. Mariana, adelante, te escuchamos. Así es, Natalia. Como dijimos, el Poder Ejecutivo puso en marcha este aumento del tope de la deuda en hasta 2.860 millones de dólares. En el marco de esta crisis hídrica, es un procedimiento que está regulado en nuestra normativa para casos excepcionales. Sucedió en la pandemia también. El gobierno puede aumentar hasta un 30% el endeudamiento. Aquí al Parlamento concurrió una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas para explicar en la Asamblea General ante los legisladores estos argumentos y estos números. Luego de esta instancia estuvimos conversando con Sergio Botana, senador del Partido Nacional, que decía lo siguiente. Cuando el Poder Ejecutivo tiene algún tipo de dificultad que le implique hacer crecer el endeudamiento más allá del tope preautorizado, hay que pedir la autorización constitucional. Y este año, con la baja del nivel de actividad, de exportaciones especialmente, y por lo tanto de ingresos fiscales generada por la sequía, por la caída en la producción de granos y además los sobregastos generados por la sequía y además algunos sobrecostos de nivel internacional y alguna caída de precios internacionales de nuestros productos. Es decir, hubo alguna o bastante desaceleración económica en el Uruguay, no en los términos previstos, pero hubo desaceleración y a nivel mundial ni que hablar, ¿no? Entonces lo que cumple hoy el Poder Ejecutivo es comunicar el crecimiento del tope de endeudamiento, que en realidad va a quedar muy poquito por encima de lo que estaba previsto, pero se usó ese margen del 30% autorizado y mantiene la deuda dentro de términos razonables, cayendo en términos de valores constantes, ¿verdad? Bueno, esto fue anunciado cuando se presentó aquí en el Parlamento por parte del Poder Ejecutivo el proyecto de ley de rendición de cuentas. Como también decíamos, desde la oposición no hay mayores reparos ante este aumento del tope de la deuda porque se considera que es necesario. Sin embargo, el senador del Frente Amplio, Mario Vergara, dijo que en épocas anteriores, cuando el Frente Amplio era gobierno y quiso aumentar el tope de la deuda, sí encontró resistencias por la anterior oposición, es decir, por el actual gobierno. Lo escuchamos. Es un reconocimiento que viene a hacer el Ministerio de Economía y Finanzas de que va a necesitar
endeudarse más de lo que tenía previsto. Nosotros, digamos, entendemos que estas circunstancias pueden pasar, por eso existe esa cláusula de salvaguarda. También la utilizábamos nosotros cuando estábamos el Frente Amplio en el gobierno, solo que en aquella circunstancia ustedes recordarán que la oposición ponía el grito en el cielo. Nosotros no jugamos de esa manera, tenemos otro grado de comprensión y responsabilidad de que hay circunstancias que a veces ameritan, ¿verdad?, tomar estas salvaguardas porque hay circunstancias que implican o menores ingresos o mayores gastos, ¿verdad? Y bueno, y esto parece ser la circunstancia. Así que por lo que se está comunicando hoy del aumento del tope de deuda, no vemos dificultad. Por otra parte, está claro que la rendición de cuentas no vuelca recursos significativos prácticamente a ninguno de los problemas de la gente. Ni la seguridad, ni la vivienda, ni la educación, ni la salud, etcétera, ni las políticas sociales reciben recursos de manera significativa, con lo cual el panorama realmente de una economía que va a crecer muy poco este año y no demasiado el año que viene, no luce muy alentador y no vemos una reacción de parte del gobierno que permita ser optimistas con respecto a eso. Ahora cambiamos de cámara parlamentaria, pero no de tema, porque la diputada frente amplista Betiana Díaz y su par cabildante Álvaro Perrone hablaron ayer del proyecto de ley de rendición de cuentas aquí en TV Ciudad, en La Letra Chica. Sí, el legislador de la coalición dijo que el gobierno se dispone a aumentar el endeudamiento, como estábamos viendo, mientras que la representante opositora señaló que hay una situación de maquillaje fiscal. El gobierno ha venido acomodando los números de forma permanente. No solo acomodando los números, sino que además tomando algunos instrumentos a través de los cuales terminó financiando parte de las políticas públicas que no cuentan en el déficit fiscal. Yo creo que hay una preocupación excesiva del equipo de economía por el déficit fiscal y las calificadoras de riesgo, que están siempre mirando todos esos números, y nosotros entendemos que eso debería dejar de ser tan preocupante y sí apostar más a la reactivación económica del Uruguay. Nos preocupamos, sí, por el déficit fiscal, pero ahora entra mañana un proyecto para aumentar el endeudamiento. La propuesta del gobierno de incrementar el tope de deuda, que viene incluido en esta rendición también, pero que formalmente se comunica a la Asamblea General. Bien, cambiamos de tema, pasamos a hablar de educación. El 56% de las y los estudiantes que este año comienzan a cursar carreras de formación en educación tienen bajo nivel en lengua y 38% carecen de habilidades en escritura. Y el presidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva, expresó su preocupación por este tema, lo que generó una respuesta del Sindicato de Formación Docente que atribuyó la situación a la gestión del CODICEN. Pensar esta prueba diagnóstica como algo que está evaluando a los docentes de formación en educación es erróneo. Estamos evaluando en realidad estudiantes que recién ingresaron a formación en educación y que en realidad lo que estamos evaluando fue su trayectoria a nivel de bachillerato, ¿no? Entonces, en realidad lo que nos está demostrando son algunas de las falencias que tuvo este propio gobierno en sus propias decisiones, que tienen que ver con estudiantes que vivieron la pandemia, pero por otro lado, en un último año que no fue de pandemia, pero que se produjo una reducción de los niveles de exigencia, pero que tampoco se tuvo en cuenta la inasistencia. Robert Silva anunció que para cambiar esta situación se recurrirá a talleres de escritura y oralidad, cursos en línea y duplicación de la carga horaria de lengua española. Sin embargo, desde el Sindicato de Docentes de Formación en Educación entienden que estas medidas no atienden las causas del problema. Duplicarle el horario a este tipo de estudiantes no hace ninguna mejora, sino justamente que va en detrimento de estos estudiantes, ¿no? Por otro lado, se habla de virtualidad y no se ofrecen las condiciones necesarias. Eso nosotros lo reclamamos desde la pandemia en adelante. En formación y educación se le otorga la ceibalita en tercero y cuarto, no así a los estudiantes de primero y segundo. Por lo tanto, este supuesto curso virtual, muchas veces tenemos estudiantes que no tienen las posibilidades para poder conectarse. Nuestros estudiantes, que también cuentan muchas veces con familia, no es fácil hacer un taller de escritura, de oralidad a nivel del hogar, cuando deben resolver una cantidad de cosas que tienen que ver con la situación familiar.
Agenda educativa. Pablo Martínez, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, reclamó más presupuesto justamente para la enseñanza. Y aseguró que la calidad de la enseñanza se mantiene gracias al compromiso de los y las docentes. Si lo miramos globalmente, en este momento un 0% de incremento, si se mantuviera esto así, significaría en el periodo 2020-2024 un decrecimiento del presupuesto universitario de un 2.6%. Entonces tú tenés un escenario en el cual la matrícula crece sostenidamente, que fue un fenómeno que se dio a través de la pandemia, pero luego se mantuvo. Nosotros tenemos 20.000 estudiantes nuevos en todo el país ingresando anualmente a la Universidad de la República. Si tú a esto le colocás, en relación a esto, una dotación de horas docentes que al no tener incrementos se mantiene estancada, fácilmente la gráfica que ves es más estudiantes, menos horas docentes, ¿no? Por la pérdida de valor de este presupuesto que decrece 2.6%. No hay forma que no se vea afectada la calidad de la enseñanza si a más estudiantes tú les destinas menos presupuesto. Hoy por hoy, en ese contexto, la calidad de la enseñanza se está manteniendo fundamentalmente por el compromiso de los docentes y las docentes universitarias, pero un compromiso que los pone en una situación de muchísima tensión. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al capítulo internacional. Lo abrimos en Brasil, donde el expresidente Jair Bolsonaro compareció ante la Policía Federal por cuarta vez dentro de las 15 causas que tiene abiertas con la justicia. En este caso, luego de una denuncia que ya había sido formulada hace un tiempo por un diputado, que también era del sector de Bolsonaro, Marcos Doval, quien había afirmado que había recibido una propuesta del exmandatario junto a otro diputado para grabar y hacer caer en una trampa al presidente del Supremo Tribunal Electoral, Alexandre G. Moraes, y de esa manera impedir el acceso de Lula da Silva a la presidencia. Sin embargo, Bolsonaro dijo que no tiene nada que ver con ese episodio, negó tajantemente haberle ofrecido al diputado Doval esa posibilidad, aunque dijo sí que se había reunido con ese legislador y ahora quedará en manos de la justicia definir si Bolsonaro tuvo algo que ver o no con este episodio. La cadena O Globo, que cita documentos judiciales, informó que el exmandatario admitió en su declaración que se reunió con el senador Marcos Doval, aunque negó la existencia de un plan para grabar a escondidas al juez del Supremo Tribunal Federal y presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, como acusó el legislador. Las autoridades investigan la acusación formulada por Doval contra Bolsonaro y el diputado Daniel Silveira de que ambos le propusieron participar en un plan para llevar a cabo un golpe de Estado. La idea, según Doval, consistía en grabar sin autorización una conversación que comprometiera a Moraes y conseguir pruebas que sirviesen para anular los resultados de las elecciones de 2022, por lo que la Policía Federal solicitó que su testimonio fuese tenido en cuenta en la investigación que analiza los ataques por hordas de bolsonaristas contra la sede de los tres poderes el 8 de enero en Brasilia, considerados los más graves contra la democracia desde el fin de la dictadura. Las autoridades realizaron operaciones en varias direcciones vinculadas con el senador, que desde febrero presentó diferentes versiones de aquel encuentro, y se incautaron ordenadores y celulares, filtrándose a la prensa mensajes en los que Doval aseguró que tenía una bomba en la mano para destruir a Bolsonaro y otra para destruir a Lula, y que simplemente estaba en sus manos el destino de los presidentes. Esta fue la cuarta declaración de Bolsonaro ante las autoridades desde que abandonó el poder y tiene 15 causas abiertas, al tiempo que la justicia suspendió a fines de junio sus derechos políticos por 8 años por abuso de poder y uso indebido de medios de comunicación, por exponer ante 40 embajadores su infundada teoría contra la fiabilidad de las urnas electrónicas 3 meses antes de las elecciones.
Y en Guatemala está pasando de todo. De última hora, la Corte Constitucional habilitó provisoriamente al movimiento Semilla, que representa el candidato Bernardo Arévalo. ¿Se acuerdan? Salió segundo en las elecciones, nacido en Uruguay, hijo de un expresidente. Todo esto en medio de una serie de episodios que comenzaron con la impugnación de esas elecciones de la primera vuelta, que llevó a una incertidumbre hasta que el Tribunal Electoral se manifestara, confirmando efectivamente esos resultados. Cuando eso iba a suceder, un juez decidió suspender al movimiento Semilla, el partido de Arévalo, por considerar que existían actos de corrupción, firmas falsas para la constitución del movimiento y también la asociación de gente que no estaba, digamos, habilitada, o mejor dicho, firmas falsas que habían permitido al movimiento. Esto generó muchísima incertidumbre. La Corte Electoral resolvió habilitar el balotaje del 20 de agosto tal cual estaba previsto, pero sin embargo hubo allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral por parte de la justicia. Todo esto en medio de un clima de confusión que, según dijo Arévalo, forma parte de una trama para quitarlo de la posibilidad de participar. Hay preocupación también en los organismos internacionales. Estamos en la contienda electoral, seguimos adelante y no nos vamos a dejar distraer por actos ilegales por parte de este grupo corrupto, dijo el candidato presidencial socialdemócrata Bernardo Arévalo, quien afirmó que de acuerdo al artículo 92 de la ley electoral no se puede suspender a un partido en el lapso que existe entre la apertura de las elecciones y su conclusión, de manera que eso no es posible, añadió el candidato del movimiento Semilla. Las palabras de Arévalo se registran después de que este miércoles el Ministerio Público informara que un juez suspendió legalmente al movimiento de su creación jurídica por un supuesto caso de corrupción, casi al mismo tiempo en que el Tribunal Supremo Electoral confirmó a Arévalo como participante en el balotaje junto a la ex primera dama Sandra Torres como resultado de los comicios celebrados el pasado 25 de junio. Las autoridades electorales no han tomado en cuenta la determinación del juzgado penal, ya que recordaron que para expulsar o suspender a un partido político debe hacerse un procedimiento detallado en la ley electoral y de partidos, pero el mismo Ministerio Público allanó este jueves al Tribunal Supremo Electoral en un acto sin precedentes, con intención de romper la democracia según la opinión de expertos. El allanamiento tuvo lugar en la sede de la entidad y según fuentes oficiales, los fiscales ingresaron en la sección de organizaciones políticas del tribunal para desarrollar diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias, luego de acusar al movimiento Semilla de supuesto financiamiento electoral ilícito y de la utilización de firmas falsas, por lo que el juzgado séptimo penal ordenó su suspensión. Estados Unidos, la Unión Europea y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se declararon este jueves preocupados por los intentos de influir en la segunda vuelta de las elecciones en Guatemala y pidió a todas las partes que mantengan la imparcialidad y protejan el derecho a votar y a ser elegido. Niños, niñas y mujeres totalizan 44% de la población uruguaya pobre y además la pobreza infantil específicamente se ubica en 17%. Así lo establece un informe de ONU que también señala que en Uruguay el núcleo duro de la pobreza es de 10%. En Uruguay las mediciones de pobreza refieren a la pobreza monetaria, es decir, por ingreso. Según este informe, casi 1 de cada 5 niños viven en hogares en situación de pobreza. Uruguay suscribió un acuerdo para la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 que busca reducir al menos a la mitad las personas en situación de pobreza. Más allá de los ciclos económicos, y esto es difícil poder afirmarlo sin encuestas de panel o estudios de panel, la evidencia lleva a pensar que Uruguay tiene un núcleo duro de pobreza en torno al 10 o 15%. Un núcleo duro de pobreza extremadamente infantilizado, un núcleo duro de pobreza donde predominan las mujeres como jefas de hogar, un núcleo duro de pobreza donde se concentran además otras privaciones en términos de capital humano, de capacidades, de inserción en el mundo del trabajo, de precaria inserción laboral. Si nosotros miramos la serie de tiempo de pobreza para la población entre 0 y 17 años, básicamente reproduce el gráfico anterior, solo con la diferencia que Uruguay duplica los niveles de pobreza en toda la población cuando analizamos la población de 0 a 17. Y cuando hacemos la comparación entre población entre 0 y 17 años, niños y adolescentes, y la población adulto mayor, 65 y más años de edad, Uruguay es un caso extremo en el mundo de desigualdad. Una de las soluciones debe ser del tipo estructural para atacar los factores que generan la situación de pobreza, que van en la línea de brindar oportunidades laborales a los adultos de la familia. Esto debe complementarse con transferencias monetarias como las asignaciones familiares.
La Facultad de Psicología de la Universidad de la República y el municipio B de Montevideo presentaron el servicio especializado en atención psicológica a víctimas de discriminación racial. En la región es el primer espacio con estas características. El carácter estructural del racismo afecta a las personas afrodescendientes en el acceso a servicios adecuados para el tratamiento de su salud mental. En este servicio se ofrecen 3 tipos de prestaciones: consulta de asesoramiento, orientación psicológica y proceso psicoterapéutico individual focal. Podrán acceder al servicio personas mayores de 10 años que residan en los barrios comprendidos en el municipio B. La violencia física, muchas veces, ¿no? El derecho de admisión en algunos lugares, la violencia verbal, psicológica, ¿no? El insulto racista, y a su vez después determinadas cuestiones que se van mirando interseccionalmente. Hoy algo que preocupa, y lo hemos venido hablando en el campo de la educación, lo que hace a la convivencia escolar, es esto del cruce entre racismo y xenofobia, donde muchas personas afrodescendientes y a la vez en condición de migrantes sistemáticamente están sufriendo determinados ataques de índole racista. Entonces también cómo poder acompañar esas situaciones y cómo educar en esta relación entre educación y salud mental. El racismo y la discriminación condicionan las trayectorias de vida, condicionan el bienestar, ¿no? Físico, emocional de las personas afrodescendientes. Entonces, por eso considero que es fundamental que esto se incluya en la agenda. El racismo intersecciona con otro tipo de patologías y de opresiones, ¿no? El sexismo, ¿no? El clasismo, o sea, él se intersecciona con todas estas grandes desigualdades. Así que sí, la respuesta es estructural, pero bueno, no por ello no celebramos que haya una respuesta de la salud mental, como decía, que es un tema postergado y que reviste de gran relevancia, ¿no? Otro asunto, habló recientemente el abogado de la persona que en las últimas horas, hace pocos días en realidad, fue agredida en Ocean Park, departamento de Maldonado, y dijo el representante legal que espera que Fiscalía dicte medidas cautelares para quienes agredieron a su defendido, que deben declarar el 19 de julio, o sea, la semana que viene, y son argentinos. Aseguró que la víctima sigue en estado de shock y que el accionar policial fue irregular. Nuestro cliente, la víctima Gabriel Pérez, está aún asustado, está con golpes internos y, bueno, como ha trascendido públicamente, se vio acorralado en principio por una camioneta con una mujer y en forma posterior por otra camioneta con 3 hombres, el cual uno de ellos era pareja de la mujer y los cuales hacen justicia por mano propia. Y según nos manifiesta Pérez, le dan una paliza, ¿verdad? Nos dice que se le llegó a meter la cabeza debajo de una zanja con una cuneta con agua, aplicándole el submarino. Después, entre los 3, lo cargan dentro de la camioneta y lo llevan hasta el destacamento de Sauce del Portezuelo. Y una vez allí, Pérez, que era la víctima, queda detenido en el destacamento de Sauce del Portezuelo, esposado, y tras una especie de calabozo, que según él nos manifiesta, hay allí, y si bien a las otras personas se les toma declaración, ¿no? Pero realmente creemos que habría una presunción de una actuar irregular, insistimos en el sentido que si lleva una persona a un destacamento con notorios signos de violencia. Cuando se llevó a Pérez al destacamento por el suelo, estaba un poco desalentado, según él nos manifiesta, y con un ojo totalmente negro. Eso sí lo pudimos comprobar in situ porque al día siguiente nos reunimos con él. Bueno, situación de extrema violencia en el barrio Marconi, preocupación de familias y de organizaciones locales por esta situación. Y allí está nuestro compañero Diego Martini. ¿Qué es lo que está pasando por allí, Diego? Compañeros, buenas tardes para todas y todas. Así es, nos encontramos en la zona del barrio Marconi, precisamente sobre Aparicio Saravia. No estamos técnicamente en Marconi, sino estamos en Unidad Casa Base, en donde está la comisaría 17. En el día de ayer se registró un evento donde un joven, acá cerca, a unas cuadras, fue baleado por 2 camionetas que llegaron a su casa, que le dispararon. Más de 20 balas se encontraron en el cuerpo, lo vemos en este resumen.
En la noche de este miércoles, un joven de 24 años fue asesinado pasadas las 23 horas. Se encontraba sentado en su vivienda, ubicada en José Pozzolo y Torricelli. Llegaron 2 camionetas y comenzaron a disparar contra la casa. Según la información policial, el cuerpo tenía más de 22 impactos de bala. En la casa había 20 casquillos, 3 más en el pasillo que conduce a la misma y 7 en la calle. Según la información, corresponden a pistolas 9 milímetros automáticas. En la vivienda había marihuana y una dosis de pasta base. El caso está siendo seguido por la fiscal de homicidios, Mirta Morales, quien pidió un relevamiento de cámaras de la zona para identificar vehículos y a sus pasajeros. Además, se incautó el celular en la escena del crimen para realizar un peritaje. Bien, y esta situación tiene muy alertada y preocupada a la policía, pero ya desde hace varias semanas, ¿no? Particularmente con lo que fue el hecho de ayer. Nosotros ahora estuvimos hablando con personal policial de la seccional 17 y al momento que llegábamos está saliendo la tanqueta blindada, estaba saliendo para recorrer las distintas zonas en operativos que ya se vienen realizando hace varias semanas por parte de la policía. Esta tanqueta que se mete, digamos, en zonas más conflictivas, más de los puntos calientes, por la peligrosidad. Y los policías nos dijeron tranquilamente que todas las noches se sienten ráfagas de balas y se ven esos episodios y que ellos obviamente hacen la tarea de prevención y de patrullaje, pero en este caso, como es más peligroso, a esta hora lo hace esta tanqueta. Y bueno, lo que se sabe, la información que se sabe de este homicidio de ayer es que el joven no era de la zona, sino que era un joven que vivía en otro barrio y bueno, se investigan las circunstancias, pero la principal teoría es una lucha de banda de narcotraficantes, como lamentablemente esta zona tiene y se está haciendo cada vez más regular y más habitual, y esto lo hemos venido hablando con organizaciones sociales de la zona, porque lamentablemente hubo episodios donde personas se vieron inmersas entre distintos episodios de violencia. Lo hemos hablado con el alcalde de la zona también, Gabriel Velasco, en cuanto a cómo, bueno, ellos intentan, digamos, escuchar los reclamos de los vecinos y intercambiar con autoridades del Ministerio del Interior para poder trabajar acá, pero es un trabajo que viene desde hace tiempo y que, bueno, son frutos que se ven, digamos, a largo plazo. A este caso también se suma un caso de ayer que ocurrió en la zona de Villa Española. Un hombre de 34 años fue asesinado también a balazos, también con armas de 9 milímetros en la zona de La Rabí de Ayuntamiento. El hombre llegó herido hasta 8 de octubre, allí lo asistieron y murió en la jornada de hoy, estando internado en CTI. Según las cuentas que venimos realizando, van cerca de 13 homicidios en lo que va de este mes, un mes particularmente también cargado de homicidios, tal como fue el mes anterior, el mes de junio. Así que nada, preocupación acá en la zona de Unidad Casaballe. Disparos y balaceras que son habituales para vecinos, vecinas y para la policía también, y un trabajo, digamos, operativo que se viene realizando. Este caso muy violento también, con 2 camionetas que se acercaron hacia un domicilio y descargaron varias balas que impactaron en el cuerpo de la víctima, pero que también se encontraron varios casquillos en la zona. Así que bueno, seguiremos atentos a estos casos. Muchas gracias, Diego y equipo. Estamos llegando prácticamente al final. Nos queda, antes de la despedida, repasar el pronóstico del tiempo elaborado, como siempre, por Inumet. Sí, vamos a ver qué es lo que esperamos para las próximas horas. Les podemos adelantar que lluvias no va a haber. Es cierto. Sí. No está pronosticada ninguna lluvia, pero sí muchísimo frío para las próximas horas. Mañana viernes 14 de julio, algo nuboso, como decíamos, sin probabilidad de precipitaciones, 5 grados la mínima, 12 la máxima. A lo máximo que se llegará mañana es a cielo cubierto en algún momento, pero lo que decía Natalia, por lo menos según Inumet, no hay que esperar que llueva. Pasado mañana, ya fin de semana, sábado 15 de julio, mitad del mes, mínima 4, máxima 13 en Montevideo y área metropolitana. Bien, sí hay una alerta por las bajas temperaturas de las próximas horas, así que, bueno, nada, eso. Sí. Estaremos atentos y alertas, y seguramente también desde el Ministerio de Salud se difundirán las recomendaciones ante esta ola de frío. Nos queda una mención al domingo, que va a mantenerse en condiciones similares a las del sábado. 6 de mínima, 11 de máxima, y no se espera que llueva. Bien, bueno, nos vamos. Nos vamos. Ahora sí. Sí. Ya viene el lado B. Y bueno, nosotros nos reencontramos mañana. Perdón, antes vienen Voces de la Huelga. Es cierto. Creo que hoy es la última edición de esta serie de documentales, de microdocumentales elaborados por José Pedro Charri. Claro, que se remontan a los días de la huelga general de 1973, en esa primera quincena de una dictadura que duró 12 años, y después entonces estará como siempre el lado B en la pantalla. Sí, justamente quédense atentos porque
van a estar hablando de este fenómeno, esta suerte de terremoto que se vivió ayer. Va a estar Leda Sánchez aquí en la entrevista con Wilmar Amaral. Gracias por estar, que pasen bien. Hasta mañana. Especialistas de ONU advirtieron que la continua disminución de la calidad del agua por el aumento de los niveles de salinidad es alarmante y afecta a 60% de la población del país. Temporal de la noche del miércoles generó importantes destrozos en el norte del país y desde Inumet informaron que el acumulado de Paso Severino mejoró. Informe de ONU revela que en Uruguay 44% de la población pobre está compuesta de niños, niñas y mujeres. Además, alerta que la pobreza infantil se ubica en 17%. El PIT-CNT advierte que las y los trabajadores despedidos en Acodique sufren una clara persecución sindical. En caso de no ser retomados y retomadas, se generalizará el conflicto. Complicaciones en la interna nacionalista de Florida. Una parte de la bancada en la Junta Departamental votó con el Frente Amplio contra la rendición de cuentas y no se descarta el llamado a sala del intendente Guillermo López. Hay críticas desde el Partido de la Gente a la gestión de seguridad y se analiza no votar el documento de estrategia que presentó el Ministerio del Interior. Otro joven fue asesinado en el barrio Marconi. 2 camionetas llegaron hasta su domicilio y fue asesinado a través de 22 impactos de bala. Hay preocupación de vecinos y vecinas y de organizaciones barriales. Preocupan los bajos niveles de lengua y escritura de quienes este año ingresaron a cursar carreras de formación en educación. Desde el sindicato responsabilizan a la gestión de Robert Silva por la situación. El presidente brasileño Jair Bolsonaro volvió a declarar ante la justicia por su supuesta participación en una trama golpista para impedir la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva. El candidato presidencial guatemalteco Bernardo Arévalo dijo que se prepara para participar en la segunda vuelta electoral del 20 de agosto, pese a que la justicia suspendió a su partido por un supuesto caso de corrupción.